Hola a todos, bienvenidos a un nuevo Tech Talk Friday. En esta ocasión me acompaña Ilan Kobyliansky, Network Engineer de Webcom, donde vamos a descubrir cómo podemos hacer la microsegmentación de la mano de VMware NSX, ¿sí? Así que vamos a aprovechar la charla, vamos a tener una breve introducción, después vamos a hacer un recorrido práctico por las diferentes pantallas del producto para poder conocer un poco más cómo podemos hacer esto. Bien, vamos para adelante, Ilan. Por favor, sumate y ayúdanos a descubrir esta tecnología. Perfecto. Bueno, ¿cómo están todos? Como dijo Nicolás, me llamo Ilan Kobylansky, trabajo como Network and Security Engineer en Webcom y hoy básicamente vamos a hablar un poco de microsegmentación con NSX Security, que es la punta del iceberg básicamente, porque la plataforma tiene muchos features a nivel de security o de seguridad. Así que para empezar este tema, básicamente vamos con cómo es la segmentación tradicional. Vamos a hacer un poco de historia, ¿no? De dónde venimos y hacia dónde vamos. En este caso, la forma tradicional o lo que se usaba anteriormente, ¿no? Teníamos un firewall perimetral en la red, teníamos distintas redes conectadas y firewalls internos dentro del data center. Y básicamente la segmentación, perdón, básicamente el firewall perimetral nos conectaba al mundo físico, ¿no es cierto? Hacia internet o a donde sea. Y después internamente dentro del data center teníamos firewalls internos. Acá el problema, o básicamente el desafío que teníamos, o que hoy en día inclusive hay empresas que todavía lo tienen, era que las redes, ya sea que se segmentaran por distintas VLANs o distintos segmentos de IP, dependían del firewall físico para la conectividad hacia el mundo físico, obviamente, o hacia Internet. Y las reglas de firewall se deberían actualizar constantemente, es decir, si yo necesitaba actualizar o permitir ciertas VMs o ciertos workloads dentro de mi red, tenía que actualizar constantemente el firewall, tanto el perimetral como los internos. La segmentación también era por zonas, es decir, yo podía aplicar reglas de firewall, pero siempre a segmentos de red, a VLANs, etcétera. El problema era que era una seguridad frágil. ¿Por qué? Porque no tengo, o sea, permito el movimiento lateral. Volviendo a más o actualizándonos un poco con los ciberataques que hay hoy en día, si dentro de mi infraestructura yo tengo un workload que está comprometido, ya sea con un ransomware o lo que sea, si yo tengo esta forma tradicional de seguridad, básicamente voy a permitir que si me atacan a una VM, un workload o lo que sea dentro de mi infraestructura, se mueva lateralmente porque no tengo protección, ya que para moverme o ir a la seguridad, entre comillas, del data center, dependo del firewall, en este caso interno o perimetral. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para evitar esto y para asegurarnos la, la- el movimiento lateral y conseguir el Zero Trust, que es básicamente lo que hoy en día se necesita? eh, Básicamente tenemos que segmentar la red. Y cuando hablo de segmentar no digo ni de VLANs, ni de IP, ni de nada. Independientemente de si tenemos VLAN, independientemente de si los segmentamos por segmentos de red o lo que sea, con esta tecnología lo que podemos hacer es crear zonas, crear perímetros, ya sea de conjunto de VMs, como por ejemplo en este caso test, desarrollo y producción. Y dentro de cada zona también a su vez puedo delimitar a nivel de aplicación qué compone a mi aplicación. Puede que mi aplicación esté compuesta por contenedores o VMs o servidores físicos que vivan en estas zonas y que sea parte de esas zonas. Entonces yo puedo llegar a crear esos perímetros a nivel de aplicación. La implementación es mucho más rápida, o sea, no dependo de la red básicamente para hacer esto. Y tampoco, también es independiente a la escala, sin importar el tamaño de la infraestructura. Yo, al tener visibilidad desde NSX Security, puedo aplicar todo esto, esta zona y estos perímetros. Y un dato muy importante es que no necesito hacer cambios en la red. Y acá está muy bueno este tema porque pasa y sigue pasando que empresas, clientes, etcétera, tienen una red plana en el sentido de que no hay segmentación de ningún tipo. Es decir, no tengo segmentación de VLAN, tengo todo no sé, una máscara barra 16, por ejemplo, que vimos muchos casos. Y con esto yo no necesito segmentar,
ni a nivel de VLAN, ni a nivel de direccionamiento. Yo lo puedo hacer a través de NSX Security con tags, con grupos, puedo segmentar por sistema operativo, puedo segmentar por nombre de VMs. Tengo un conjunto de herramientas que me permiten hacer esta segmentación, y lo más importante es que esto me asegura de que no tenga problemas a nivel de tráfico o de movimiento lateral en mi red o en mi data center. Y lo más importante es que el 85% del tráfico de data center es este-oeste hoy en día. Entonces yo a través de esta tecnología, obviamente, logro esa seguridad y ese plus. ¿Y cómo se logra? Básicamente, a detalle general, sería, esto trabaja a nivel de hypervisor, es decir, yo preparo mi clúster o todos mis servidores con NSX, y a nivel de hipervisor directamente, yo genero un firewall en cada workload, ya sea una VM, una máquina virtual, ya sea un contenedor o ya sea un servidor físico. Y también puedo escalarlo a la nube, obviamente. Entonces, está bueno hacer esa acotación. Y otra cosa importante también, que a la hora de implementar NSX Security, yo tengo la opción de hacerlo solo como seguridad. Es decir, no necesito pagar las licencias o no necesito implementar NSX con todos los features. Yo puedo simplemente decir, bueno, yo necesito solo asegurarme de que todos mis workloads estén segurizados de otra forma, o mejor dicho, tengan Zero Trust. Entonces yo puedo, con otra licencia y solo implementando NSX para seguridad, generar estos perímetros de estas zonas y poder aplicar reglas y políticas de seguridad entre aplicaciones dentro del data center. Entonces, el resultado deseado, básicamente, después de aplicar esto, sería tener múltiples zonas, que por ejemplo en este caso tenemos la zona de desarrollo, la zona de producción y una zona compartida. Crear políticas entre zonas, que eso sería ya más macro segmentación. Y después, dentro de cada zona, puedo tener el perímetro dividiendo mis aplicaciones, que independientemente de qué tipo de workload sea, yo lo puedo generar. Y bueno, y ahí aplicar políticas ya a nivel de capa 7 y Zero Trust, que básicamente Zero Trust es evitar todo tipo de tráfico que no sea el necesario. Eso es lo que hoy en día se requiere y es muy, muy importante tenerlo. Entonces, para llegar a esto, el estado inicial de la mayoría de los casos de migrar de un formato, un paradigma tradicional a microsegmentación sería este caso, por ejemplo, que es lo que habíamos hablado al principio. Tenemos ambientes mixtos, múltiples aplicaciones, varios niveles, los servicios están compartidos, las reglas de firewall se aplican solamente a nivel de red o inclusive o a nivel de segmento. Tenemos hard pinning, que hard pinning básicamente y a grosso modo sería tener un servidor con dos VMs de distintas redes, y para comunicarse esas dos VMs tienen que ir hasta el firewall, y eso tienen que ir, o ese camino básicamente puede ser varios switches, varios routers, hasta llegar al firewall perimetral de la red, que inclusive si ese firewall me deniega el tráfico entre esas dos VMs, yo ya estoy generando un tráfico innecesario en la red, y esto yo lo puedo evitar microsegmentando. Yo al microsegmentar genero las zonas, hago el perímetro básicamente de lo que yo necesito. Una vez que tengo ese perímetro, aplico las políticas necesarias y luego internamente voy generando el perímetro o la zona de la aplicación en sí. Y como yo tengo un firewall básicamente por cada VM o cada workload, yo básicamente estoy generando menor tráfico, porque si por ejemplo en este gráfico la zona de producción necesita llegar a la zona de desarrollo y yo tengo bloqueado eso, la VM en su VNIC tiene ese firewall y directamente le va a decir no podés ir, o le va a denegar ese tráfico, y por ende yo no estoy generando tráfico de más en la red, por ende es mucho más óptimo. Entonces, cerrando la idea para que se entienda la microsegmentación, sé que el gráfico es medio complejo, pero lo que quiero destacar y recalcar de acá son las fases. La mejor práctica y la aplicación de esta tecnología, primero es entendiendo, porque yo si tengo que aplicar
y microsegmentar toda mi infraestructura, yo tengo que entender muy bien a muy bajo nivel qué tengo, qué aplicaciones tengo, cómo se relacionan entre sí, cómo es la comunicación entre las aplicaciones. Son un montón de requisitos previos que debería tener. Obviamente NSX Security tiene otros features como NSX Intelligence, que eso en otro video seguramente lo van a ver, pero la plataforma permite un montón de features que me permiten no solo aplicar esto que les voy a mostrar después, sino también entender cómo funciona mi infraestructura y ver el tráfico inclusive a nivel de detalle de mis aplicaciones o de mis workloads. Entonces, para la microsegmentación, las tres fases serían, o lo más recomendado, sería, primero, dividir en zonas, que por ejemplo en este caso tenemos producción de meseta, no producción y servicios compartidos. Una vez que tengo ya la segmentación global, por así decirlo, me voy a la fase 2, que sería generar ese perímetro para mis aplicaciones, que por ejemplo la aplicación 2 en este gráfico está compuesta por VMs tanto de DMZ como de producción. Entonces, yo puedo generar este perímetro independientemente de la zona que yo ya creé previamente. Y por último, la última fase es donde yo ya aplico políticas a nivel de detalle, donde yo permito solo el tráfico de mi aplicación, inclusive de los workloads que forman mi aplicación, yo permito el tráfico solo de lo que necesita mi aplicación para subsistir en la infraestructura. Entonces, estoy generando el Zero Trust, estoy básicamente permitiendo o asegurando el tráfico interno entre las aplicaciones y ya no tengo hard pinning, ya, o sea, básicamente solventé todos los problemas de seguridad que tenía. Y básicamente esto sería la microsegmentación, las fases que la componen. Y para entender un poco más esto, básicamente les voy a mostrar lo que sería el laboratorio. Y el laboratorio, para que se entienda mejor, porque es un tema complejo por ahí de verlo, me pareció interesante vamos a crear tres zonas, sería web, aplicación y database o base de datos. Esas tres zonas van a tener muchas VMs, no solamente las VMs que están acá, pero van a tener muchas VMs y después voy a crear un grupo o varios grupos que van a componer una aplicación que se va a llamar Webcom App, obviamente, y esa aplicación Webcom se va a componer de todo esto. Y una vez que yo tenga ese perímetro hecho a nivel de zona, que una vez que yo tenga el perímetro hecho a nivel de la aplicación en sí, voy a aplicar reglas de firewall hasta capa 7 para permitir el tráfico de la aplicación interna entre estas VMs que componen la aplicación. Así que me voy manos a la obra y me voy a, en un segundo, les voy a compartir la otra. Ahí díganme si se ve. Nico, ¿se ve? Perfecto. Sí, se ve. Bueno, perfecto. Si necesitan que sea un poquito más grande, me aviso. Se Bien, ve lo suficientemente grande. excelente, gracias. Bien, les comento por arriba lo que sería el laboratorio. Básicamente tengo dos regiones, una de management, donde básicamente tengo dos servidores que tienen componentes de NSX en sí, y después tengo la región A, donde tengo mis cargas de trabajo productivas, donde tengo varias VMs, y entre estas VMs tengo dos aplicaciones, una que se llama Phoenix y otra que no tiene nombre por ahora, que esa se compone de aplicación 01, DB01 y dos servidores de web, o dos VMs de web. Esta aplicación la vamos a llamar Webcom y le vamos a aplicar microsegmentación para que se entienda. Me voy a NSX. Vamos a mirar un poco la topología que tenemos en NSX para entender un poco a nivel de networking cómo está funcionando. Van a ver que tenemos un router lógico que se llama T0, que básicamente me interconecta a todo mi data center a nivel virtual con el mundo físico. Y este router tiene a su vez tres segmentos. Como se puede ver en el segmento web, tengo varias VMs, no solamente las VMs que componen a la aplicación, sino que tengo dos más. En el segmento app tengo bueno, la aplicación en sí, la VM de aplicación, y en el segmento database lo mismo. Entonces,
ahora yo no tengo seguridad. En realidad no tengo seguridad a nivel de aplicación, solamente a nivel de zona. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Primero, lo que voy a hacer para que sea dinámico es crear tags o etiquetas. Lo que me permite las etiquetas es que si yo etiqueto todas las VMs que yo necesito y le aplico políticas de seguridad a esa etiqueta o ese grupo etiquetado, el día de mañana cuando yo necesite expandir mi aplicación y agregar más workload, agregar VMs o lo que necesite, yo simplemente agregando la etiqueta automáticamente esa VM forma parte del grupo y se le aplican las reglas de seguridad que tiene ese grupo. Entonces es dinámico básicamente. Bueno, acá tengo los tres grupos que les comenté en el gráfico, tengo app, database y web. Y si ven acá los miembros de esta etiqueta, son a nivel de web las dos VMs que yo comenté que iban a ser parte de la aplicación de Webcom. Y a su vez también tengo las dos VMs de Phoenix, porque acuérdense que esto es una zona básicamente. Yo estoy generando el perímetro de todas mis aplicaciones o a nivel de web en este caso. Lo mismo con database. Tengo la VM en cuestión y la de Phoenix, que es la otra aplicación. Y lo mismo para aplicación, app. Entonces, yo lo que voy a hacer es voy a crear otro tag y lo voy a tomar web con app. Voy a setear que las máquinas virtuales van a ser solo las de la aplicación, que serían app01, database01 y las dos de web. Excelente. Ya tengo creada básicamente la zona solo de mi aplicación, independientemente de dónde se encuentran las VMs y en qué zona están. Me voy a los grupos y yo desde acá voy a crear tres grupos. ¿Por qué? Porque yo necesito, cuando aplico reglas de firewall, tener segmentado o decir, mi grupo de VMs en la aplicación de app tiene que verse con mi grupo web y viceversa. Entonces, vamos a crear el grupo webcom app servers, por ejemplo. Y acá yo tengo forma, cuando creo los grupos, tengo forma de agregar los miembros, ya sea estáticamente, es decir, elijo las VMs por IP, por MAC, por grupos de Active Directory inclusive, o con criterios, que esto es lo que lo hace un poco más dinámico. Y en estos criterios yo puedo definir si quiero que ese grupo esté compuesto de máquinas virtuales, segmentos de NSX, puertos distribuidos o por groups, grupos de IP o grupos o otros grupos inclusive. O sea, yo puedo anidar grupos y la recomendación ahí es de hasta 5 niveles. Entonces, en este caso yo le voy a decir, agregame las máquinas virtuales que tengan el tag igual a, primero, mi aplicación. Yo sé que quiero aplicarle seguridad a la aplicación Webcom. Entonces yo ya le estoy diciendo, del grupo de la aplicación Webcom, asigname solo las VMs que sean aplicación. Entonces voy a aplicar esto. Y como yo tengo etiquetadas esas VMs, cuando yo me vaya a miembros, voy a ver que solo me trae la VM o el workload que es app y no la de Phoenix, por ejemplo, que está dentro de la etiqueta app. Entonces voy a hacer lo mismo con el resto. Un segundo, webcom db servers. Hacemos lo mismo, agregamos primero las etiquetas de la aplicación en sí y el segundo criterio que sería solo las VMs de database de mi aplicación. Acá está. Perfecto. Me voy al final. Vamos a chequear que esté todo bien. Perfecto. Y me falta un grupo más. Este se llama web servers. Perfecto. Bien. Agregamos los dos criterios. Y acá en este caso tendría que haber dos VMs en este caso. Perfecto. Bien. Ahora, recién ahora me voy a la parte de seguridad. Ya tengo
fíjense que lo importante es entender cómo están las aplicaciones, entender los workloads, entender un poco la infraestructura. Entonces, en base a eso yo voy armando las zonas, voy armando el perímetro de mi aplicación y al final el último paso sería ya aplicar las reglas de firewall. Me voy a firewall distribuido. Acá dentro del firewall distribuido, dentro de NSX, tenemos varios grupos que son las recomendaciones, obviamente, y está muy bueno porque para entender cómo funciona un firewall siempre, en este caso sería cuando cuando NSX va a mirar las reglas de firewall, siempre mira primero los grupos de izquierda a derecha, o sea, el último grupo es la aplicación, y después las reglas de arriba a abajo. Eso es muy importante recalcar. Entonces, yo acá puedo definir grupos a nivel de capa 2, acá puedo definir grupos de emergencia que serían, por ejemplo, de cuarentena, acá puedo definir a nivel de infraestructura, y en el environment, por ejemplo, es donde yo digo, mi zona de desarrollo, solo puedo ver a mi zona de producción a través del puerto HTTP, por ejemplo, y el resto de niego. Eso sería a nivel de environment. Nosotros acá queremos definir reglas de la aplicación directamente. Entonces, al final yo tengo una regla que es la default, y el mejor de los casos, cuando yo ya hice todo mi trabajo y apliqué las reglas de permit o que permito el tráfico a nivel de aplicación, al final de todo, yo siempre acá, si está todo ok, yo tendré que poner drop o reject en la regla por defecto. Entonces yo deniego todo el tráfico, absolutamente todo el tráfico, y solo permito el tráfico necesario. Entonces yo voy a poner drop ahora y si me voy a mi aplicación web, van a ver que no está funcionando, no carga. ¿Por qué? Porque básicamente yo dropeé el tráfico, o sea, no estoy permitiendo ningún tipo de tráfico. Entonces voy a agregar una política nueva a nivel de firewall. Vamos a llamar webcon app, vamos a publicar. Y acá dentro voy a crear 3 reglas. Y estas 3 reglas básicamente son el tráfico específico de mi aplicación webcam. Entonces, voy a poner, necesito primero permitir de cualquier origen, perdón, hacia mis servidores web. Entonces, como yo ya creé el grupo servidores web de la aplicación específica de webcam, es simplemente elegir el grupo que sería en este caso este. Excelente. Voy a crear otra regla. ¿Por qué? Porque ahora ya yo puedo llegar desde cualquier origen hacia mis servidores web, pero yo necesito permitir desde mis servidores web, necesito permitir que accedan a los servidores de aplicación justamente. Entonces, volviendo a los grupos creados previamente, elijo los servidores web y en el destino, en este caso voy a elegir las VM o los workloads de aplicación de la aplicación webcam. Y acá los servicios, necesito el servicio TCP 8443. Perfecto. Y me queda una última regla. ¿Por qué? Porque ahí ya tengo acceso desde web a la aplicación, pero me falta la base de datos. Entonces, mi aplicación necesita acceder a mi base de datos para traer la información. Entonces, tengo que permitir app destino base de datos. Un segundo que quiero rever por la duda. Bien. Y acá, obviamente, mi base de datos utiliza MySQL. Vamos a elegir. Excelente. Por ahora están permitidas las 3 reglas que creé. Las vamos a deshabilitar. Vamos a publicar. Controlamos un poco nuestras reglas. Parece que está todo ok. Y cuando termine de cargar, que aplique, perfecto. Obviamente no me va a estar funcionando la aplicación. Ahora voy a habilitar las reglas. Vamos a publicar. Y ahí automáticamente mi aplicación está funcionando. Entonces, ¿qué hice básicamente? Como vieron en el gráfico anterior,
creé las zonas web, la zona app, la zona base de datos. Dentro de esas zonas puse muchas VMs, o sea, hay muchas VMs que pertenecen a esa zona, pero después creé otros tags y otros grupos que solo engloban a la aplicación, en este caso Webcom, y denegué todo el tráfico y solo permití el tráfico necesario para que la aplicación funcione. Básicamente hicimos microsegmentación en un par de minutos. Y para cerrar la idea, les quiero mostrar algo interesante, que es para que esto funcione, y como les comenté que se puede instalar NSX solo para seguridad, acá van a ver que NSX tiene acceso, obviamente él ve a través de vCenter, ve todos los clústeres, y van a ver que acá este clúster específico, que es el que tiene los workloads, que tiene todas las VMs de aplicación, está configurado como Networking and Security. O sea, yo acá estoy usando todos los features de NSX para ese clúster específico. Pero yo puedo elegir usar solo seguridad. Entonces, por ejemplo, si me voy a la instalación, a la preparación de todos mis servidores con NSX, elijo obviamente el otro clúster que ahora está como management para mostrarles. Y cuando me voy a instalar NSX, yo acá puedo elegir solo security. ¿Y qué hace él? Básicamente instala varios componentes de NSX en todos los hosts. Entonces, a nivel de hipervisor, yo puedo aplicar las políticas de firewall distribuido. Y eso sería todo. Buenísimo, buenísimo, Ilan. Ahí viendo, se ve muy simple. Creo que Parece muy truco, simple, sí. el truco es Sí, sí, sí. conocer el tráfico, ¿no? Cómo habla y quién habla con qué y cómo hablan para, para permitirlo. Obviamente, me imagino que en un ambiente que ya está corriendo y demás, tiene otros desafíos, tiene otros desafíos. Esto Exactamente. es como que es mucho más reducido y fue muy fácil, ¿sí? Pues, Sí, 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 tal obviamente cual. sabiendo, se lo ve como algo muy fácil. Hay Tal que cual. entender que obviamente cuando uno quiere implementar este tipo de soluciones tiene que entender muy bien el tráfico, si es norte-sur, este-oeste, quién habla con qué para poder realmente hacer una microsegmentación y obviamente no dejar nada fuera de lugar. Así que, Ilan, buenísimo. Te agradezco muchísimo el tiempo que nos dedicaste hoy contándonos un poco sobre la microsegmentación con VMware NSX. Así que, excelente. Te vamos a invitar para un próximo Tech Talk Friday para que nos cuentes otras cosas de esa tecnología que están buenísimas, ¿sí? Y a vos que Excelente. estabas viendo este video, ¿sí? Agradecerte que te hayas quedado un ratito con nosotros. Suscríbete al canal de YouTube, así te enterás cuando subimos el próximo video de los Tech Talk Friday. Dale, te agradezco muchísimo que nos hayas acompañado y nos vemos en el próximo video. Chao, chao.